Son las 10:05 de la noche, las 9:05 en Canarias. En la cadena SER, hora 25. Aimar Bretos. 20 trucks is a drop in the ocean of need right now in Gaza. What we need is 20 camiones son una gota en el océano que necesita Gaza. Eso ha dicho Michael Ryan, el océano de necesidad que tiene Gaza. Michael Ryan es el director de emergencias sanitarias de la OMS, la Organización Mundial de la Salud. Dice, 20 camiones son una gota en ese océano de necesidad que tiene Gaza. Egipto, que está hoy reparando el camino del paso de Rafah, dañado por los bombardeos de estos días, se prepara para que pueda entrar por ahí esos 20 camiones de ayuda humanitaria que pactaron ayer Estados Unidos e Israel, que todas las organizaciones dicen que son absolutamente insuficientes para lo que está pasando dentro de la franja. Enviado especial de la SER a Jerusalén, Pablo Morán, buenas noches. Hola Aimar, buenas noches. Hoy hemos escuchado un testimonio aquí en la SER que representa la situación extrema que se vive dentro de la franja y que es un ejemplo de por qué esos 20 camiones solo son insuficientes. Es el testimonio de Sami, un gazatí que le ha contado esto a la oficina de UNICEF en Palestina. Somos 17 personas en un espacio muy pequeño, en unos 70 metros cuadrados. Hay niños y adultos viviendo juntos sin agua corriente. Tenemos algunas botellas de agua, pero nos estamos quedando sin ellas. Mi misión diaria es ir a buscar agua. Tenemos grandes problemas para poder hacer llamadas de teléfono. Trato de animarme a mí mismo, pero hay veces que siento que me vengo abajo, que no puedo más. Y como Sami, la mayor parte de los 2.300.000 gazatíes que sobreviven en la franja, la mitad desplazados por esta nueva guerra. Por eso, 20 camiones son a todas luces insuficientes para cubrir las necesidades básicas de esta población asediada ahora por las bombas, pero que lleva 16 años de bloqueo israelí. Falta agua, como escuchábamos, pero también alimentos, combustible para que los generadores que dan luz a los hospitales puedan seguir funcionando. En algunos de esos centros falta incluso anestesia para las operaciones, según Naciones Unidas. Si todo va bien, esos 20 camiones llegarán mañana a la franja con suministros, pero este es el cálculo de Martin Griffiths, el responsable de ayuda humanitaria de la ONU. We need to start with a serious number of trucks going in and we need to build up to the 100 trucks a day. Dice que harían falta 100 camiones al día, 100, Aimar, para cubrir las necesidades más urgentes de la población gazatí. Y de momento van a entrar 20. Me decías, Pablo, que los ataques no han cesado sobre Gaza, pero tampoco sobre Cisjordania. Hoy ha habido un ataque israelí allí. Sí, ha sido una operación integral de las fuerzas israelíes en un campo de refugiados de los territorios ocupados de allí en Cisjordania, con al menos 12 muertos, según la agencia oficial de noticias palestina. Debemos de decir que son 12 más, porque en esa misma zona han muerto cerca de 80 personas desde el inicio de la guerra y se ha detenido a más de 500 personas en las protestas y en los enfrentamientos que han protagonizado los palestinos de Cisjordania con las fuerzas de seguridad israelíes. Pero lo peor de nuevo ha estado hoy en Gaza. Ha sido uno de los días más sangrientos en la franja. Las autoridades locales denuncian la caída de bombas en áreas residenciales y en zonas de refugio de los desplazados en Al-Zara, al sur de la ciudad de Gaza, en Rafah, en Yan Yunis, también en el campo de refugiados de Jabalia, donde Hamás denuncia la muerte de 18 palestinos. En total, solo en las últimas 24 horas cuentan 369 muertos y son 3.800 desde el inicio de esta guerra, en la que también se han destruido 1 de cada 4 viviendas en la franja, según Naciones Unidas. Un asedio sobre Gaza que ha recibido hoy el respaldo del primer ministro británico, Rishi Sunak, que ha estado aquí en Israel. Que no solo defiende el derecho de Israel a defenderse después del ataque de Hamás del pasado 7 de octubre, sino que dice que tiene el deber de hacerlo, de defenderse. Pablo, gracias, buenas noches. Buenas noches, hasta luego. Por lo tanto, Israel continúa bombardeando zonas de la franja y Netanyahu, el primer ministro, se ha ido hoy junto a las tropas desplegadas cerca de Gaza y les ha dicho, les daremos el golpe más duro. Y su ministro de Defensa ha prometido a los soldados que pronto verán Gaza desde dentro. Por lo tanto, con Israel sin aflojar un ápice, esta noche Joe Biden, el presidente de Estados Unidos, va a dirigir un mensaje a la nación desde el despacho Oval. Es algo no habitual,
va a ir sobre el apoyo militar que están dando a las tropas israelíes, un apoyo que suscita algunas protestas. De hecho, hoy hemos sabido que ha dimitido un alto funcionario del Departamento de Estado, que es el equivalente al Ministerio de Exteriores aquí en España. Ha dimitido ese alto funcionario del Departamento de Estado en protesta por el aumento de envío de armas a Israel. De hecho, en su carta de renuncia dice: me temo que estamos repitiendo los mismos errores que hemos cometido en las últimas décadas y me niego a ser parte de ello por más tiempo. Aquí en Rioja Alavesa, en la bodega Arlar de Paula de El Villar, desde donde emitimos esta noche, hora 25, me acompañan hoy Carlos Cue, corresponsal político del País. Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Lucía Méndez, periodista del Mundo, buenas noches. Hola, buenas noches. Y el escritor Daniel Bernabé, muy buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches. Y en la contra de hora 25... hoy hemos sabido que el Tribunal Supremo ha rechazado la rebaja de pena que pedía un hombre que en 2020 mató al novio de su exmujer en Tarragona. Compró 2 cuchillos de pesca, compró una caja de guantes de látex y se fue a la casa del novio de su exmujer y lo apuñaló repetidas ocasiones hasta que lo mató. Lo condenaron a 18 años de cárcel y ahora este tipo pedía que le rebajaran la condena porque dice que lo suyo fue una reacción pasional. Javois, buenas noches. ¿Qué tal, Aymar? Buenas noches. Dice que fue una reacción pasional y que no fue consciente de lo que había hecho hasta mucho tiempo después. El Supremo le dice que la condena que tenía, 18 años y medio, que no se la rebaja. De tratarse una reacción pasional, lo fue prolongada en el tiempo hasta parecerse mucho a lo que finalmente dijo la sentencia, un asesinato premeditado. Me ha impactado esa figura utilizada hoy en día de la reacción pasional. Me ha recordado a esa otra figura estúpida que se dio en llamar durante mucho tiempo crimen pasional, en la que un asesino no controla su voluntad y prácticamente el concepto termina responsabilizando del crimen a la víctima por sacarlo de sus casillas. No controla sus pasiones, no domina su voluntad, no es él mismo, es otro que le ha poseído. Pero no dejamos de ser nosotros cuando no controlamos nuestras pasiones. A veces incluso es cuando más nosotros somos. Y si se te da por planear un asesinato, pues a lo mejor no guardabas exactamente una buena persona dentro. El abogado defensor también argumentó, yo esto puedo entenderlo porque la defensa tiene que tirar de todo, pero también argumentó que en la cultura gitana la fidelidad tiene un significado más potente que en otras culturas, por tanto esa reacción pasional pudo verse amplificado, pudo ser más exaltada. El Código Penal no es un código racista, no compartimenta los atenuantes según culturas y esperemos que siga siendo así durante mucho tiempo. Hasta mañana, Javois, un beso. Adiós, un pico. I can't read your mind, no, I'm trying all the time. There's something that I know, I can see it in your eyes. Hora 25. Aymar Bretos. El uso de lo que está sucediendo en Gaza, el uso despiadado de eso que está sucediendo allí como arma política aquí en España, ha entrado hoy ya en un terreno nuevo, bastante insoportable, y es el de las acusaciones de antisemitismo como ataque político en un parlamento, el Parlamento de Madrid, la Asamblea de Madrid. Isabel Díaz Ayuso se lo ha espetado, así como van a escuchar, a la líder de la oposición en esa comunidad, Mónica García. Le animo a ser, por una vez, la única, que deje de ser la única que no acude a los actos en homenaje por el Holocausto en esta Asamblea, porque empiezo a pensar que usted no está a favor de la causa palestina, sino que es profundamente antisemita. Es usted lo que está haciendo siempre con sus declaraciones. Le animo a salir del retiro e irse un rato a la Franja de Gaza. Nosotros estamos del único bando en el que podemos estar, que es el de los derechos humanos. Ustedes están en el bando de la desvergüenza y del genocidio. Si hay un partido de la guerra, son ustedes. Quien contesta a Ayuso es Javier Padilla, que es diputado de Más Madrid. Esto, en cualquier caso, trasciende a Madrid. Ayer ya escuchábamos a Esteban González Pons, Partido Popular, que le pedía a Pedro Sánchez que arrancara el antisemitismo del gobierno, en referencia a las ministras de Podemos. Es brutal, Carlos Cue, que hayamos llegado al punto en el que se tache a un oponente político de antisemita por criticar lo que Israel está haciendo sobre Gaza. Por criticar lo que están criticando miles y miles de judíos en todo el mundo.
porque hay un debate profundo, que es otra de las cosas que se olvida. Israel es una sociedad muy dividida. Israel es una sociedad que ha tenido que repetir elecciones 4 veces en los últimos años porque tiene problemas políticos profundos, que tiene el gobierno más radical de su historia y que tiene, como escuchamos aquí en esta emisora y leemos en El País, y hay muchísimos judíos en España muy relevantes y que hablan castellano muy relevante, porque hay un montón de judíos castellano parlantes en el mundo, que nos están diciendo que no están de acuerdo con el enfoque que hace Netanyahu, que no están de acuerdo con muchas de las cosas que ha hecho el propio gobierno de Israel en los últimos años, que no están de acuerdo con muchas de las formas en las que se tratan a los palestinos. Hay muchos judíos en el mundo, muchos. Está habiendo manifestaciones en Nueva York, está habiendo, por supuesto, discusiones internas en Israel muy profundas, a pesar del shock brutal que hay, evidentemente, en Israel al ver decenas, centenares de cadáveres en una brutalidad que es un atentado terrorista salvaje, que es como empieza esta última semana con un atentado que es absurdo tener que decirlo cada vez, pero hay que decirlo porque parece que hay un montón de gente que, si no arrancas el discurso diciendo Hamás hizo una salvajada terrorista cruel, infame, brutal, que nos tiene sobrecogidos a todos, pero estamos hablando de cómo reacciona un Estado democrático ante una salvajada cruel terrorista, como hemos tenido en muchísimos países. Muchos países tienen salvajadas crueles terroristas y aún así se plantean y respetan los derechos humanos en su reacción y se plantean cómo reaccionar. De lo que está discutiendo el mundo, no solo el mundo, sino incluso el mayor aliado, que desde luego antisemita no es, Estados Unidos, que tiene una comunidad judía potentísima y que es el gran aliado de Israel, y en Estados Unidos el propio Biden dijo asaltar por tierra, aunque se fue luego allí el apoyo, pero diciendo asaltar por tierra, tomar por tierra Gaza sería un error. O sea, estamos discutiendo de cosas que está discutiendo todo el planeta. Lo que está diciendo Más Madrid en la Asamblea de Madrid no es una posición extremista única en el planeta. Es una discusión que muchas personas, muchos gobiernos europeos, el señor Borrell, que estoy seguro que de antisemita no tiene absolutamente nada. Hay mucha gente en todo el planeta y en Israel y entre los judíos del mundo, que la mitad de los judíos del mundo no están en Israel, hay muchísima discusión sobre qué hacer frente a una barbaridad como esa, teniendo en cuenta que resulta que el corazón de Hamás está en un sitio donde viven 2 millones de personas apiñadas. Entonces, decidir qué hacer con eso no es ser antisemita. Dudar de qué hacer con eso no es ser antisemita. Y en España yo sinceramente creo que no hay. España expulsó a los judíos hace muchísimo tiempo y en España yo no creo que haya un movimiento antisemita potente y desde luego no creo que Más Madrid sea un representante de los antisemitas. Estamos planteándonos ya debates tremendos cuando hay una discusión encima de la mesa que es perfectamente legítima y que tiene todo el mundo judío. Lucía. Pues, Aimar, yo creo que vivimos días de muchísima desolación y de muchísima tristeza. Primero por las imágenes que nos llegan, esa barbarie de tanta gente masacrada, con un cerco medieval, condenada al hambre y a la sed. En fin, bombardeando hospitales, es que ni siquiera se respetan las reglas de la guerra, ¿no? O sea, todas dicen los expertos, la guerra tiene reglas, pues esta guerra no las tiene. Y esa desolación pues viene acompañada de otra desolación, que es interior. Aquí, para desgracia de la conversación pública y de todos, se ha puesto de moda en los últimos años una expresión que se llama guerra cultural, batalla cultural, que es como, ¿cómo te diría yo? Las sociedades que tienen todo resuelto, pues hay veces que las élites políticas, en este caso, porque yo no creo que esto permee a la población, yo creo que es una cuestión de élites políticas, se lían a batallar por las ideas, ¿no? Y es una de las grandes desgracias en España es esto de la guerra cultural, ¿no? Algo absurdo, ¿no? Porque la cultura nunca puede ser una guerra, ¿no? Y en este momento yo entiendo que yo como ciudadano, y supongo que todas las personas de buena voluntad, ¿no? Estarán realmente escandalizadas por el hecho de que con la enormidad a la que se está enfrentando el mundo, todos los que saben hablan de que nos enfrentamos a un auténtico abismo que ni siquiera sabemos realmente cómo va a ser.
que lo podemos imaginar. Netanyahu dijo, o sea, asomarán al infierno, o sea, en fin, algo tremendo. Y el ministro de Defensa les ha dicho a las tropas, vais a ver pronto Gaza desde dentro. Claro, entonces, con esas enormidades que vivimos y esa desgracia y esa barbarie, resulta que nosotros estamos aquí ocupándonos de nuestras cositas, ¿no? Y batallando, y que si tú eres tal, y que si tú eres cual. Es que realmente no puede, a mí me parece verdaderamente un poco, te lo digo en serio, aparte de triste, un poco patético para la política española. Es decir, nuestras pequeñas cuitas no son nada comparado con lo que va a pasar o con lo que está pasando en el mundo, con el sufrimiento de todo el mundo. Hasta el propio presidente Biden le dijo ayer a Netanyahu: no cometas el mismo error que nosotros después del 11S. Esa rabia nos llevó a... Los resultados del 11S en el mundo han sido sangre, desgracia, guerra y terrorismo. Es decir, que el propio Biden, que no es precisamente, es decir, que fue expresamente a Israel a apoyar a Netanyahu, por cierto, es un viaje que le salió mal, porque la masacre impidió que esto tuviera más resultados, ¿no? Pero más allá de las palabras de Isabel Díaz Ayuso, de la polémica esta, yo creo que de verdad me parece patético y muy triste que los políticos en España y es verdad que no voy a ser equidistante. Es verdad que los políticos conservadores ahora mismo son los que más, en fin, los que están sacando las cosas más de quicio, de verdad lo digo. Es decir, hablar de antisemitismo en España es absurdo. Es verdad que la población española tiene una gran solidaridad con el pueblo palestino y que nuestra ayuda humanitaria es clave, porque es una franja que el 80% vive de la ayuda humanitaria y nuestra ayuda humanitaria es clave. Y es verdad que la causa palestina tiene una gran simpatía en España, pero eso no quiere decir que España sea antisemita. Sí, pero cuando dices efectivamente no, los políticos conservadores y en particular Isabel Díaz Ayuso, no nos olvidemos. Isabel Díaz Ayuso es una señora que ha ganado unas elecciones diciendo comunismo, libertad. Es una señora que en cualquier persona que no piensa como ella es un comunista, cualquier persona que no piensa como ella es un antisemita. Bueno, quiero decir, es un juego político que Isabel Díaz Ayuso juega con mucha frecuencia. No todos evidentemente en España hay mucha polarización. Podemos hablar de Dejadme que escuchemos por primera vez a Bernabé. Hacemos una primera intervención todos y a partir de ahí abrimos la mesa. Bernabé. No es locura o no es enajenación, es táctica política, efectivamente. Claro, es una estrategia. Hay algo muy claro que es que el Partido Popular se ha decidido por asaltar la actualidad, cual cuatreros, intentar con ella utilizarla para deslegitimar al rival político y hundir su nombre delante de toda la población. Esto es una falsedad. En este país no hay partidos políticos que apoyen a Hamás, eso lo sabemos todos. Pero ¿qué es lo que sucede? Que tampoco es una cuestión de polarización. Es decir, se me ocurre que la izquierda en España podría estar utilizando que si ha habido antisemitismo en este país, precisamente fue un antisemitismo muy palpable en el anterior régimen político a este. En la dictadura franquista. En la dictadura franquista se basaba en unos principios efectivamente antisemitas, eso está registrado históricamente, que provocaron que de hecho no tuviéramos relaciones con Israel hasta el año 86. Si no Conspiración judío-masónica. Efectivamente. O sea que, y nadie está diciendo en la izquierda española, oye, vosotros, el Partido Popular, ideológicamente venís de ahí. Habéis cambiado mucho, pero os queda algo de antisemitismo. Eso nadie lo está diciendo. Entonces, con lo cual, no es una cuestión de polarización, es una cuestión de que la derecha, como yo llevo insistiendo bastante desde hace tiempo, utiliza esta táctica, que es prácticamente trumpista, que consiste en utilizar una mentira absolutamente cruda para deslegitimar al rival. Sí creo que aquí están midiendo mal. Creo que la sociedad española, en general, no acepta crímenes de guerra. Creo que no acepta el terrorismo. Creo que todo el mundo se vio conmocionado por el ataque salvaje de Hamás, pero creo que esta semana posteriormente lo que se está viendo es que lo que está haciendo Israel no es el derecho a su defensa, es que está aplicando unas tácticas de ir eliminando progresivamente el territorio de Gaza para expulsar a los palestinos de esa zona poblacional, causando una cantidad de víctimas tremenda y utilizando un ejercicio de la fuerza abusivo. Y esto creo que en este país, como ya se vio hace 20 años cuando la guerra de Irak, que yo recuerdo perfectamente que en las manifestaciones también había votantes conservadores que no aceptaron que Aznar nos llevara a esa guerra, creo que aquí puede ocurrir algo parecido, salvo por un detalle. Y es que ahora mismo en la sociedad española, si hay una parte que no es mayoritaria,
pero que sí es numerosa, de un sector conservador que lleva desde hace 4 años comiéndose todo el menú completo del fake político. Tema de las vacunas, tema de van a volar presas, tema de... en fin, España va a ser rota por la negociación con los independentistas, ETA ha vuelto, y ahora también que hay una izquierda que apoya a Hamás. Y ojo, porque ahí sí tenemos un peligro. Tenemos el peligro de que se está sembrando el odio en gente que ya tiene muy caliente la cabeza. Y eso es precisamente el punto de irresponsabilidad que creo que los que utilizan esto como táctica política no están midiendo. Sí, yo solo por detalle, por ejemplo, hoy en el Senado estaba el presidente de Ceuta, ¿no? Y hay mucha preocupación en Ceuta y en Melilla, evidentemente, porque no nos olvidemos que este asunto, precisamente, estoy de acuerdo con Bernabé, que la sociedad española, también la sociedad española conservadora, ha sido históricamente muy sensible a la causa palestina, porque la siente muy próxima y porque vivimos en un país con una proximidad muy fuerte, y que en Ceuta y en Melilla este asunto es extremadamente delicado, extremadamente sensible. Los equilibrios sociales son delicados en una sociedad que tiene un 40% de musulmanes en Ceuta y Melilla. Y el presidente de Ceuta en los pasillos comentaba, hombre, yo lo que estoy intentando, evidentemente lo ha dicho muchas veces en público, que él se dedica, y de hecho por eso tiene ese enfrentamiento con Vox, probablemente el mayor enfrentamiento con Vox de toda España se dé en Ceuta, entre el PP y Vox, porque Vox calienta sistemáticamente este tipo de cuestiones y ahora las está calentando más. Ayuso se coloca en esa misma línea, y evidentemente lo que quiere hacer el presidente de Ceuta como el presidente de Melilla es calmar las aguas y tratar de evitar tensiones sociales en una población muy delicada. Quiero decir que no estamos hablando de temas políticos de discusión de la Asamblea de Madrid. Estamos hablando de temas que afectan en España, creo que viven del orden de 600.000 musulmanes, estamos o más, 800.000 creo que son. Quiero decir, estamos hablando de cosas muy serias que nos afectan directamente, no estamos hablando de una cosa lejana que pasa a miles de kilómetros. Méndez. Hombre, yo creo que hay que matizar un poco, Daniel, el discurso este. Tú has incluido en todo este movimiento el tema antivacunas. El Partido Popular no es un partido antivacunas, en ningún caso. Ha gobernado, está en las comunidades y ha vacunado a las personas de COVID. Creo que hay... creo que el Partido Popular es un partido mucho más amplio de esa caricatura, ¿no?, que tú acabas de hacer de todos estos fakes que tú dices, y no creo que sea justo. Y voy a decirte una cosa que ha pasado antes de ayer, que bueno, no ha sido muy comentada, pero en el enfrentamiento que hubo diplomático entre la Embajada de Israel y el gobierno español, que duró poco tiempo, pero que fue un enfrentamiento importante porque la embajadora de Israel hizo un comunicado verdaderamente durísimo y fuera de cualquier tipo de diplomacia contra las ministras y contra el gobierno. El propio Feijóo dijo que el comunicado de la embajada israelí no había estado atinado. Es decir, que hay sus matices, ¿sabes? Yo no digo que el Partido Popular sea un partido antivacunas. Lo que digo es que hay un sector de la población española que se ha comido el menú completo de los fakes. Y cuando Semper sale el otro día diciendo, y eso sí lo dijo Semper, hemos sido el país que más y eso sí lo dijo Semper, que aquí hay políticos de izquierda que apoyan a Hamás. Lo que digo es que esa parte de la población que se ha comido el menú completo recibe ese mensaje ya muy caliente. Bueno, eso es Daniel, lo que estoy diciendo. Hay una diferencia entre lo que tú dices que he dicho y lo que he dicho. Hubo una cosa el primer día que yo creo que Enrique Santiago supongo que se habrá arrepentido de lo que hizo, porque el secretario general del Partido Comunista, ahora Sumar, le preguntaron, ¿usted cree que Hamás es una organización terrorista? Y dijo que verde las han segado, que el terrorismo, que no, que es política. Yo creo... No dijo eso. No dijo eso. No dijo que sí. No, dijo, no es una cuestión de si creo o no creo. Creo que incluso bueno, pero lo recuerdo con precisión. No, pero es que las palabras son importantes. ¿Qué le hubiera costado? Claro. ¿Qué le hubiera costado? Es que hay una discusión histórica de hace mucho tiempo sobre... La Unión Europea la tiene resuelta. No es un historiador. No. Enrique Santiago no es un historiador. No, es un político. Y en política hay una discusión de hace tiempo. Te recuerdo que Hamás es un partido que se acabó presentando a las elecciones con el reconocimiento de todo el mundo. Lo que hizo el día 7. Es de terrorismo para mí, de libro. Yo no te lo estoy discutiendo. Para la Unión Europea, para todo el mundo. Para la Unión Europea es de libro. Lo que le preguntaban es si es una organización terrorista o no. Sobre eso hay discusión. Lo que dijo inmediatamente. No es una cuestión de eso, no. Lo que dijo es, inmediatamente dijo, esto que hizo Hamás es inaceptable y tiene la condena absoluta. Que digo, las palabras, yo no te estoy defendiendo
entendiendo lo que dijo, pero las palabras tienen un sentido en un contexto. Si tú dices, me parece un horror lo que han hecho, y luego empiezas a matizar, pero me parece un horror lo que hace Israel, no es lo mismo que decir apoyo a Hamás, que es lo que está diciendo. No, claro, pero es que lo que está diciendo, lo que se está diciendo en círculos importantes, y estoy de acuerdo contigo, el matiz de Feijóo a mí también me pareció muy relevante, porque yo creo que Feijóo, como decía antes Bernabé, yo creo que Feijóo, que evidentemente no es ningún idiota, se está dando cuenta de que hay una parte muy relevante de la sociedad conservadora española que está viendo las votantes del PP, que está viendo las imágenes y está viendo que acabáis de dar el dato, 3.700 muertos. Es que ya al margen de la discusión si el del hospital era una bomba de Israel o no una bomba de Israel, al margen del hospital hay 3.700 muertos, un tercio de ellos niños. Eso lo está viendo también los votantes del PP. Y evidentemente Feijóo matiza, y yo no creo que Feijóo vaya a un debate a llamar a Sánchez antisemita. Pero Isabel Díaz Ayuso lo ha hecho hoy. Es que son diferentes, evidentemente, no tienen el mismo estilo, pero Isabel Díaz Ayuso, que sepamos, sigue siendo el PP, es presidenta de Madrid, nada menos. Hora 25, seguimos. Hora 25. Aimar Bretos. Son las 11 menos 25 de la noche, las 10 menos 25 en Canarias. Seguimos emitiendo esta edición especial de Hora 25 esta noche desde las bodegas Lar de Paula, en Rioja Alavesa. Pero vamos a irnos por un momento a Extremadura, porque ha sucedido algo francamente grave hoy allí. La portavoz de Unidas por Extremadura, que simplificando mucho, y sé que estoy simplificando mucho, pero para entendernos todos, es la marca de Podemos en esa comunidad, Unidas por Extremadura, su portavoz en el Parlamento Autonómico, Irene de Miguel, ha ido a la policía a denunciar que una diputada del Partido Popular le ha amenazado en el Pleno de la Asamblea diciéndole «protege a tu hijo». Ha pasado justo al terminar un debate sobre una propuesta que defendía la propia de Miguel para incluir la educación afectivo-sexual en todas las etapas educativas. La diputada ha cerrado el debate, se ha bajado de la tribuna, ha vuelto a ese escaño, y en ese momento una diputada del Partido Popular, Sandra Valencia, se ha dirigido a ella. No se ve exactamente en la cámara qué es lo que le dice, pero Irene de Miguel ha pedido la palabra en ese momento y lo ha explicado así en el Parlamento extremeño. Constar en acta que la señora Valencia Ramos me acaba de amenazar diciendo que proteja a mi hijo. Me ha hecho una amenaza en esta misma asamblea, una diputada. Irene de Miguel, buenas noches. Hola, Aimar, buenas noches. ¿Qué le ha dicho exactamente? ¿Qué ha pasado? ¿A qué atribuye este momento? Explíquenoslo. Pues mira, resulta que veníamos de hablar precisamente de la importancia de la educación afectivo-sexual, ¿no? Para tener sociedades libres de violencias, más respetuosas y más tolerantes. Y paradójicamente, pues ha sido un debate súper encarnizado, ¿no? Súper bronco, donde la señora Valencia, pues ha tenido, pues duras palabras, ¿no? Y yo lo único que he hecho también en ese debate ha sido recordarle que ella es concejala de un ayuntamiento cuyo alcalde está condenado por violencia machista. Entonces, cuando he acabado y me he ido a mi escaño... Para ubicar a los oyentes, estamos hablando de Malpartida de Cáceres. Allí gobierna un señor que fue condenado por violencia de género, no se presentó entonces por el PP, se presentó bajo otras siglas, pero llevaba en las listas a esta mujer que ahora es diputada autonómica del Partido Popular. Esto es así, ¿verdad? Sí, de facto Malpartida de Cáceres está avalada por el Partido Popular, de alguna manera. O sea, representan cuestiones que Malpartida de Cáceres demanda desde su ayuntamiento, ¿no? Y usted hoy le ha recordado a esta diputada que va en listas de este señor. Claro, ¿no? Cuando ha intentado decir que no estaba legitimada para hablar de educación afectivo-sexual, yo le he dicho que nosotros somos muy rigurosos con los agresores y con los machistas, ¿no? Que en nuestras filas, cuando ha habido algún caso, que ha habido casos en todos los partidos políticos, pero cuando ha habido en Podemos es que no han durado ni un día en las filas del partido, ¿no? Y que obviamente pues el Partido Popular no actúa del mismo modo. Entonces, pues luego ha venido a mi escaño y me ha agarrado el brazo y me ha dicho, ten cuidado, protege a tu hijo. Y claro, yo como me he quedado tan en shock, le he dicho, ¿qué estás diciendo? Me ha dicho, no, te estoy diciendo que protejas a tu hijo. Entonces, claro, ya le he dicho, me estás amenazando. Y pues ha salido del hemiciclo y es cuando yo he pedido el amparo de la mesa. He pedido el amparo de la mesa, Aimar,
y detrás de mí ha hablado el portavoz del Partido Popular. Y el portavoz del Partido Popular, pues lo que ha venido a decir es que yo estaba montando un circo en la Asamblea de Extremadura, ¿no? Entonces, pues creo que hay límites que no se pueden pasar, ¿no? Que estamos llegando ya a un punto de decadencia en la política, de violencia, de crispación, que no es nada sano y que no puede derivar en nada bueno. ¿Qué le ha dicho la policía cuando ha ido a presentar la denuncia? Bueno, pues la verdad que no han dicho mucho. Que el muchacho, pues se ha ceñido a recoger mi denuncia. Han sido súper amables y la verdad que se lo agradezco muchísimo. Y ya está. Yo creo ¿Esta diputada del Partido Popular ha intentado contactar después con usted o alguien del PP? Sí, me ha escrito diciendo que... Me ha escrito después diciendo que ella nunca quería ver que yo me hubiera sentido amenazada y que lo único que quería era que hiciéramos una reflexión sobre las acusaciones que yo había vertido sobre ella. Entonces, bueno, yo creo que hubiera sido más sencillo. Ella ha tenido todo el tiempo del Pleno, más de 3 horas más, para haber pedido la palabra y haberse disculpado, ¿no? Haber pedido perdón. Creo que lo que ha dicho no son unas disculpas, porque no sé... O sea, yo, mira, Aimar, tengo unas agrias discusiones a veces con gente del Partido Popular y también del Partido Socialista, pero tengo una relación cordial con todos ellos. Sé distinguir perfectamente lo que es el debate político de luego una relación interpersonal que podamos tener, ¿no? Y yo creo que nunca se puede atacar a una persona, menos con un hijo o con la familia. Que hay límites que no se pueden sobrepasar. Creo que ella los ha sobrepasado hoy, que se ha pasado de la raya y creo que la reflexión obviamente la tiene que hacer ella. Irene de Miguel, gracias, buenas noches. Muchas gracias, Aimar. Un abrazo. Vamos a dejar el Parlamento de Extremadura, la Asamblea de Extremadura, y nos vamos a ir al Parlamento Nacional, a la Cámara Alta, que es el Senado. Hay uno de los debates recurrentes que tenemos sobre nuestro sistema parlamentario, que es la función del Senado, ¿no? ¿Para qué sirve realmente el Senado? Si cualquier modificación que haga el Senado a las leyes después se puede revertir en el Congreso, si la función de Cámara Territorial que tiene el Senado queda desdibujada desde el momento en el que en el Congreso ya muchos grupos operan en una clave claramente territorial, ¿no? Estamos siempre a vueltas de ¿con qué sirve? ¿Para qué sirve el Senado? Bueno, pues hoy hemos descubierto que el Senado sirve para otra cosa, ¿no? El PP le ha dado un uso francamente creativo, que es debatir sobre leyes que no existen todavía. El Senado se ha convertido hoy, por voluntad del PP, en un foro para debatir sobre una amnistía que todavía no está planteada, de la que todavía no conocemos prácticamente nada. El PP, que controla el Senado, el Congreso no lo controla, pero el Senado sí, y ha decidido, con toda la legitimidad parlamentaria del mundo, ha decidido convocar en el Senado a los presidentes autonómicos para debatir sobre los efectos de esa hipotética amnistía que Pedro Sánchez está negociando con los partidos independentistas. Pero la jornada ha perdido punch desde el momento en el que los 3 presidentes autonómicos que tiene el Partido Socialista, que son Castilla-La Mancha, Asturias y Navarra, han decidido que no iban, excusándose en supuestas colisiones de agenda. El Gobierno, que también estaba invitado, tampoco ha ido, y el único que le ha puesto un acento distinto al del Partido Popular hoy a esa sesión ha sido Pere Aragonès, el presidente catalán, que, buscando un poco del protagonismo que ha ido perdiendo en favor de Junts en estas semanas, meses de negociación, pues Aragonès ha dicho, pues yo voy a ir allí y voy a defender mi posición. Ha estado en el Senado y después se ha ido sin quedarse a escuchar lo que tuvieran que decir aquellos que sí le han estado escuchando a él. Un despropósito de jornada parlamentaria hoy en el Senado, un despropósito en cuanto a términos institucionales, con el Gobierno y el PSOE no acudiendo al llamado legítimo de una institución del Estado, con Aragonès despreciando con su marcha a quienes sí le han escuchado a él, y con el PP repitiendo en cada intervención, en cada uno de sus presidentes autonómicos, mensajes pseudoapocalípticos sobre la unidad de España. David Junquera, buenas noches. La verdad es que Aragonès no se han dado con rodeos. L'amnistia no és un punt i final. Ha de ser el punt de partida d'un camí que té un destí, que la ciutadania de Catalunya voti, que voti sobre la independència. Tenía prisa por tomar el AVE de vuelta y tras hablar 10 minutos...
se ha marchado. Visca Catalunya, molt bon dia a totes y a tots. Lo que se ha perdido se resume muy bien con este extracto de Juanma Moreno y Marga Proens. Casi 7 horas de andanada continua y en algunos momentos repetitiva contra la amnistía. Conceder la amnistía no sería perdonarlo, sería pedirles perdón. Ya no hablamos de perdonar el castigo, hablamos de pedir perdón. La amnistía se ha llevado la mayoría de los golpes, pero también ha habido para Sánchez. Solo tiene ojos y oídos para los independentistas y las minorías radicales de este país. Para García Paje, por hablar en todas partes y no hacerlo en el Senado. Desaproveitan a oportunidade de ser coherentes, de ser valientes nos lugares onde é imprescindible facelo. Creo que este es un lugar para hacerlo. Y para el reparto desigual de los recursos de los españoles. Que se premia a los que quemaban contenedores, rompían escaparates y atacaban las vías del tren, y que los que no han quemado contenedores van a pagar los platos rotos. Acabamos de escuchar a los presidentes de Cantabria, de Galicia, de Murcia, pero si alguna ha metido caña, ha sido ella. Se ha dicho que si esta felonía se consuma, habrá 2 tipos de españoles, pero es mucho peor. Si esta indignidad triunfa, pronto no habrá españoles. ¿Cuánto dura una nación que se deja traicionar? Llegado a este punto tras el receso, tras Ayuso, lo que apenas quedaban en el Senado eran presidentes autonómicos. El único que ha aguantado ha sido Moreno Bonilla. Ha podido de esta forma escuchar a Cleries decir que Junts sigue a lo suyo. I no ha renunciat ni renunciarà mai a la unilateralitat. Y también al socialista Juan Espadas. El Partido Socialista ha sido, es y será el garante de la unidad, de la pluralidad y de la constitucionalidad del modelo territorial en España. Él ha sido la voz del PSOE, una voz que en ningún momento ha pronunciado la palabra amnistía. ¿Qué análisis haces de lo que ha ocurrido hoy en el Senado, Bernabé? Pues primero, que creo que aunque el PP controle el Senado, y aunque es evidente que el PSOE pues, ha buscado esta disparidad de agendas para no acudir, creo que es importante respetar las instituciones. Y si había un espacio donde el PSOE tendría que haber acudido, a pesar de que le venía mal, tenía que haber trazado entonces su táctica para ver cómo enfrentaban la jornada, pero tenía que haber acudido. Luego, por otro lado, creo que bueno, hoy Aragonés no ha ido a romper, ha dicho lo que ya conocemos, ha mantenido, digamos, una línea coherente y ha buscado, como bien habéis analizado, bueno, pues el espacio de protagonismo que debía tener una vez que pues bueno, Waterloo ha entrado con tal fuerza, ¿no? en el último mes. Pero fíjate que creo que se notaba un cierto tono, no voy a decir de derrota, pero sí mucho menos ardiente de lo que le hubiera gustado al Partido Popular, incluso en Ayuso. Ayuso, incluso en su vestuario de hoy, vestida de negro, su intervención ha sido casi recriminando a los españoles que, como no capten el necesario dramatismo del momento que según ella tiene, van a desaparecer. Estamos llegando ya a un punto en el que, bueno, Ayuso se ha convertido en la agorera del apocalipsis para todo el país, advirtiéndole de que una vez que esta supuesta amnistía se apruebe, va a quedar ella sola, como aquella película del último hombre sobre la tierra, ¿no? ¿Qué quiero decir con esto? Que creo que a estas alturas el PP sí esperaba que al menos en las zonas ideológicamente donde ellos han tenido en estas últimas elecciones más apoyo, sí hubiera habido una mayor tensión en la calle. La gente estuviera más indignada con lo que está sucediendo. Y de momento creo que el país está viviendo esto sobre todo con cansancio, algunos con cautela, otros con lejanía. Desde luego que no con mucho interés para lo que se exige por parte, repito, del dramatismo de la derecha en este país. Lucía. Una primera acotación. Daniel, ¿cómo iba vestido Juanma Moreno? ¿Te fijaste en eso? No me fijé, entre otras cosas, porque... Comentario al margen. Sí. Hay un momento... Es que ella siempre es lo mismo, ¿sabes? Claro, no, pues fíjate que creo que en este caso la escenografía que cada uno quiere poner encima de la mesa, encima de la tribuna, mejor en este caso, importa. Y Ayuso calcula bien, en este caso, como ella aparece ante las cámaras. Sí, yo también estoy de acuerdo con Lucía que deberíamos dejar de introducir en el análisis político la vestimenta de las mujeres. Pues, bueno, da igual. Os tomo la palabra entonces. Vamos ahora al fondo. Bueno, yo creo que la sesión del Senado de hoy, que efectivamente ha sido perfectamente inútil y perfectamente prescindible, no se puede analizar si no la enclavamos en la situación política que vive este país. Hace 3 meses que hubo unas elecciones, no hay gobierno, hay una investidura fracasada
y hay un proceso de investidura en marcha. Y un proceso de investidura que no sabemos exactamente las fechas en las que será, no sabemos exactamente cuál es lo que se está negociando, qué se negocia, qué no se negocia. Por eso es fácil especular sobre cualquier cosa, porque como el Partido Socialista no nos está diciendo cuáles son sus posiciones sobre la ley de amnistía, y sí sabemos cuáles son las posiciones del independentismo, y sí sabemos que los diferentes interlocutores independentistas del Partido Socialista que tienen que votarle a Pedro Sánchez para que sea presidente están también rivalizando, digamos, en protagonismo, como se ha demostrado. El señor Aragonés nunca ha ido al Senado, jamás va al Senado. Y hoy ha ido, pues hoy ha ido evidentemente no para hacer nada productivo, quiero decir, ni nada que vaya a ser útil a la política española. Ha ido pues a sacar la cabeza porque está celoso del protagonismo que tiene el señor Puigdemont. Todo esto junto indica que, bueno, hace como 2 meses el Partido Socialista y Pedro Sánchez decía que Feijóo estaba perdiendo el tiempo en la investidura. Yo creo que ahora mismo siguen perdiendo el tiempo, el que corresponda, y en este tiempo tienen que ocuparlo en algo, Aimar. Sea en una sesión del Senado o sea en cualquier foto que se hacen de teatrillo que hacen en el Congreso, que es mentira que negocien nada, pero se hacen fotos. Es decir, este es el problema, que estamos viviendo una situación en la que el futuro del gobierno del país está, digamos, en el aire, sin saber exactamente en qué momento estamos, porque los protagonistas no nos lo quieren decir. Y el protagonista principal, obviamente, es el candidato a la investidura. Entonces, mientras tanto, el Partido Popular, ¿qué hace? Pues un acto de campaña, Aimar. Quiero decir que esto no ha sido más que un acto de campaña, que todos los presidentes autonómicos han criticado al Partido Socialista porque se supone que va a firmar una ley de amnistía, que no sabemos ni siquiera en qué consiste, pero, ojo, no sabemos en qué consiste porque los que lo están negociando no nos lo están contando. Por cierto, hace como 15 días, ¿cuándo fue a Nueva York el presidente del gobierno, Carlos? Finales de septiembre. ¿Y qué os dijo? ¿Que lo iba a hablar? ¿Que lo iba a contar? Que en breve lo iba a contar. Va, sí. Pues estamos esperando todavía. Y seguimos esperando y vamos a seguir esperando porque no está cerrada la negociación. Entre tanto tenemos que hacer cosas. Bueno, hay 2 cosas. Yo estoy fascinado con lo de Isabel Díaz Ayuso, estoy absolutamente fascinado, en serio, porque me parece que ya es un salto que no habíamos visto hasta ahora. Yo creo que hemos ido a las elecciones de julio con un mensaje muy claro, que se rompe España. Ya fuimos a las autonómicas y municipales con la idea de Bildu, con la idea de los independentistas. Básicamente la idea central, que te vote chapote, la idea central es se rompe España. Y resulta que el resultado de las elecciones desconcierta a los del que se rompe España, porque resulta que el que se rompe España tiene un montón de votos, evidentemente tiene un montón de votos, 8 millones de votos del PP y 3 de Vox son 11 millones de votos, pero es que resulta que el otro lado tiene más. Y resulta que en el otro lado pasa una cosa absolutamente desconcertante para el que se rompe España, que es que Sánchez, el rompedor oficial de España, el de que te vote chapote, tiene 1 millón de votos más que en las anteriores. Entonces esto desarma absolutamente y desconcierta tanto al que se rompe España, que una de las mayores promotoras de que se rompe España ya pasa a la siguiente fase, que es que España va a dejar de existir. Que estamos en peligro de extinción. O sea, que todos los señores que estamos aquí y todas las personas que nos están escuchando en esta radio vamos a dejar de ser españoles. Tampoco habrás el debate aquí en Euskadi a ver si va a salir diciendo no, es que yo no soy español. Los que no se sientan tienen todo el derecho. También los que no se sientan todo el derecho, pero los que se sientan... Vamos a escuchar exactamente lo que ha dicho Ayuso de que los españoles estamos en peligro de extinción. Se ha dicho que si esta felonía se consuma, habrá 2 tipos de españoles, pero es mucho peor. Si esta indignidad triunfa, pronto no habrá españoles. Y luego ha mostrado una extraña preocupación por la doctrina ideológica del Partido Socialista, Ayuso. El PSOE, para traer la democracia y la Constitución, renunció al marxismo. Ahora, para sentenciarlas y seguir en el poder, renuncia a España. Por supuesto, eso sería lo menos grave, porque hasta podría desaparecer el PSOE. Pero es que lo que está diciendo Isabel Díaz Ayuso es que desaparece España, no es que se rompe, no es que se fracciona, no es los reinos de taifas que decía Rajoy el otro día, no, ya es que desaparece. En fin, la frustración que yo creo que, fundamentalmente creo que lo que pasa es que lo que ha pasado hoy es que nos han enseñado, el PP ha enseñado una carta importante que tiene, que es el control de la mayoría absoluta del Senado, y que la va a usar clarísimamente, como se ha visto hoy, para intentar boicotear la mayoría del Congreso.
que era básicamente en origen, cuando se pensó este pleno, no se pensó como un mitin. Este pleno se pensó inicialmente... Seguro que sí. Inicialmente, luego lo han convertido en un mitin, bueno, en una sucesión de monólogos. Eso, el espacio político, lógico, los políticos, si te das un espacio, lo aprovechan. Pero lo que digo, inicialmente, este pleno estaba pensado para intentar romper al PSOE, o por lo menos debilitarle. Porque era, este era el plan inicial, si conseguimos que vayan los presidentes del PSOE, vamos a forzarles a ver qué dice Paje sobre la amnistía, a ver si hay una discusión interna, y el PSOE, yo estoy de acuerdo con Bernabé, yo creo que debería, siempre lo he dicho, lo dije el otro día con Sánchez también, me parece que Sánchez tenía que haber salido a hablar en el debate con Feijóo. No tiene medio pase que el Gobierno no haya ido. Por eso, no tiene medio pase que el PSOE no haya ido. No tiene medio pase que Aragonés haya ido, pero se haya ido sin escuchar a los que estaban. Y no tiene medio pase que el PP, que ha convocado esto, se hayan ido yendo todos los presidentes autonómicos cuando ha terminado Juanma Moreno. y se ha quedado Juanma Moreno. Y que Ayuso haya llegado a la 1:30. Y que solo hablemos de Ayuso. Y que no tiene medio pase todo eso. Yo soy, en fin, llamadme antiguo, pero yo en esto creo en las instituciones, y de la misma manera que lo dije en esta radio, que Sánchez tenía que haber hablado el día que era la investidura de Feijóo, creo que el Gobierno y los líderes socialistas tenían que estar. Pero el objetivo inicial del PSOE del PP era romper al PSOE, tratar, utilizar todos los mecanismos a su favor. ¿Por qué? Porque el PP está en una estrategia que se entiende perfectamente, y es hasta legítima, de decir, bueno, la única posibilidad que tengo ante el fracaso en las anteriores elecciones, la única posibilidad que tengo es repetir elecciones. Entonces va a usar todos los mecanismos a su disposición hasta que haya investidura, para que no haya investidura, porque si le dan una segunda oportunidad, Feijóo, en fin, evidentemente... ¿Pero tú crees tendría, que el PP tiene una posibilidad de evitar la investidura? Ninguna. Bueno, cero. Lo que pueda, lo hará. Cero. Lo que pueda forzar, generar... Cero. Bueno, Lucía, voy a concluir igual que tú, pero digo, lo está intentando. Luego ahora concluimos si puede. Digo, lo está intentando, es un hecho. Puede generar, ha hecho manifestaciones, ha generado todo, puede calentar todo lo que pueda, y sobre todo buscar, con Felipe González, con algunos históricos del PSOE, tratando de generar ahí una división y decir, bueno, señores, aquí hay, para que a Sánchez le sea más difícil negociar. Pero ¿qué pasa? Efectivamente, la realidad es que no lo consigue. Y por eso, efectivamente, yo he estado en el Senado esta mañana, y la sensación, hablando con muchos dirigentes del PP, resulta que los dirigentes del PP están más convencidos de que va a haber investidura y gobierno que incluso algunos dirigentes socialistas. Porque esa frustración la tienen, y tienen claro que no consiguen romper esa mayoría. Matiz que me ha llamado la atención. Los presidentes autonómicos del PP, todos, exceptuando Ayuso, para intentar dotar de algo más de contenido a la sesión, han hablado también de algo que es interesante, de que han pedido mayor financiación al Estado central para infraestructuras y demás cuestiones. Los mismos presidentes autonómicos que están renunciando y que están eliminando los impuestos de patrimonio y sucesiones. El tema es notable. Lucía. Bueno, yo creo que el Partido Popular, con cosas como la de hoy, por supuesto con declaraciones como las de Isabel Díaz Ayuso, está echando una mano impagable a Pedro Sánchez. Impagable porque hablamos de ello, y mientras tanto Pedro Sánchez no sabemos lo que está negociando, ni qué negocia, ni cuál es la ley de amnistía, ni qué está haciendo la investidura, cuando su obligación sería estar preparando su investidura, que dijo hace un mes que iba a ser muy pronto y que no sabemos cuándo va a ser. El Partido Popular es muy experto en esto. 16 días han pasado ya desde que el rey le encargó a Sánchez. Claro. Llama la atención, y entonces no hablamos de esto, porque realmente lo que está sucediendo es que hay algún tipo de cosa, de escollo en la negociación, que no, digamos, que no va de acuerdo con los planes que se había trazado Pedro Sánchez y el Partido Socialista. Y aquí digo una cosa. La apertura, es decir, el hecho de que la ley de amnistía, que es una cosa trascendente, esté por ahí rulando en el debate político, a Pedro Sánchez no le hace ningún bien, porque para el Partido Socialista, y no voy a hablar de González, ni de Alfonso Guerra, ni de nadie, el Partido Socialista, y no precisamente ni siquiera los enemigos de Pedro Sánchez, el Partido Socialista tiene muchos problemas para tragar la amnistía. La tragaría simplemente porque efectivamente hay un mandato electoral, y eso es lo que hay, y porque el Partido Popular y Vox no han conseguido desbancar a Pedro Sánchez. Por tanto, tiene la legitimación política de intentar la investidura. Pero lo que es la amnistía en el interior del Partido Socialista no es algo que se esté asumiendo de buena gana, Carlos, por decirlo de alguna manera. Muy breve, por favor.
No, sí, yo creo que efectivamente, Lucía, no estoy de acuerdo contigo, estamos hablando de amnistía muchísimo. Desde luego yo llevo 2 meses escribiendo amnistía, creo que tú también. ¿En qué términos? No, ¿Tú sabes cuál es la ley? No, yo no sé cuál es la ley, pero digo ¿Cuál es el contenido de la ley? No, como has arrancado... Es el tema. No, a mí me encantaría, me dedico ¿Y a mí? 16 pero horas no al día a intentar conseguir ese papel y no lo he conseguido, reconozco mi fracaso. Pero digo, evidentemente sí estamos hablando, o sea, tampoco digamos, no, y entonces Pedro Sánchez está consiguiendo que no se hable, sí se hable. Yo creo que la encuesta... No, que no se hable del plazo que tiene de acuerdo. Bueno, pero sí estamos hablando de investidura todo el día. Pero digo, al margen de eso, creo que efectivamente la amnistía evidentemente tiene resistencias y nosotros el otro día en la encuesta del País y de la SER decíamos que el 25%, que es mucho, el 25% de los votantes socialistas preferirían una repetición electoral. Ahora, ¿qué dice el Gobierno? Una vez, también se ve en esas encuestas que hay unas ganas de gobierno enormes entre muchísimos sectores. Entonces, ¿qué cree el Gobierno? Que una vez que presenten su plan, lo expliquen razonablemente y esté el acuerdo, la gente vea un Gobierno, todas esas dudas se disiparán. Pero para eso, efectivamente, yo quiero ver ese papel y que haya debate profundo sobre ese papel. Hora 25, seguimos. Son las 11:03 de la noche, las 10:03 en Canarias. En la cadena SER, Hora 25. Aimar Bretos. Termina un día de lluvia, viento y un enorme temporal en gran parte del país. De hecho, en la capital, en Madrid... La Virgen, no veo nada, hijo. Hostia. Hoy se ha batido el récord de lluvias caídas desde que hay registros y se ha restablecido ya, por cierto, la circulación de aves entre Madrid y Barcelona después de 5 horas paradas. Se ha arreglado ya la avería que ha provocado ese parón de trenes por una cuestión meteorológica. También ha habido problemas en los trenes que circulan entre Madrid y Andalucía, circulan ya por una sola vía. Estamos en pleno temporal. Carbó, buenas noches. Buenas noches, y todavía no ha finalizado, de hecho está siendo bastante puntual en sus horarios y ahora mismo ya está alcanzando el Mediterráneo. Mucha atención todavía en las inmediatas horas en la vertiente sur del Pirineo. Si bien va mejorando en el Pirineo de Huesca, se han acumulado en muchos valles más de 150 litros por metro cuadrado y los ríos bajan muy cargados de agua. Pues bien, esta misma situación se puede producir en la vertiente sur del Pirineo catalán, también en algunos casos las inmediatas horas más de 150 litros por metro cuadrado acumulados. La lluvia también afectará el resto del Mediterráneo, prácticamente todas las provincias, incluso Baleares, pero no con tanta intensidad, y aquí lo más significativo serán las fuertes rachas de viento que ya está provocando un temporal muy duro en el Mediterráneo, o las que superan los 4 metros. Y mañana, pues la cosa mejora, pero no del todo, es decir, alternarán sol y nubes, algunos chubascos, pero ya mucho más esporádicos y no tan persistentes, con temperaturas que a partir de mañana ya serán de pleno otoño, es decir, solo durante las tardes, al sol, el ambiente llegará a ser un poco agradable. Mañana nos cuentas más, Carbó. Adiós. Adiós.